Hola, buenos días. Habla Nick de Audio Video Export. Es absolutamente un placer, como siempre, de bienvenir a todos ustedes con nosotros en esta temporada de webinars y trabajar desde casa mientras estamos esperando que esta crisis a nivel mundial de coronavirus ya se termina. Esperamos lo más pronto posible. Pero por mientras aprovechamos oportunidades de aprendizaje, que es obviamente una fase de nuestra industria súper importante y sumamente importante, porque obviamente es imposible saber todo. Entonces, mientras tenemos oportunidad de trabajar, lo hacemos, y mientras tenemos oportunidad de aprender, lo hacemos. Entonces estamos bien felices de presentar este último de los 4 webinars de Harman. Seguramente vamos a hacer más en el futuro, muy pronto. Tenemos el placer de bienvenir a don Ángel Pérez, antiguamente de Harman, y él seguramente va a explicar un poquito más de la nueva etapa de su vida, y también el resto del equipo de Harman, don José y Luis, de nuestro equipo de Harman. También nuestro equipo de vendedores aquí dentro de Audio Video Export, don Jorge y Jorge, están con nosotros. Por favor, cualquier pregunta que tienen, hay una ventanilla de preguntas. No duden en hacer cualquier pregunta que hace falta. Y bueno, Ángel, muchísimas gracias por su tiempo y estar con nosotros. Estamos agradecidos que uh, ha podido estar aquí, y gracias a todos. Ángel, por favor. Cómo no, Nick. Muchas gracias por la invitación. Gracias a José Valcárcel también, amigo de mucho tiempo, por la invitación. Pues estábamos muy contentos de poder compartir un poco acá con cada uno, pues, de las personas que están conectadas. Como dijo Nick, mi nombre es Ángel G. Pérez, soy de Puerto Rico. Estuve trabajando con Harman por los pasados 9 años y medio, hasta diciembre del año pasado, y ahora pues estoy trabajando en conjunto con una persona que considero pues mi hermano en la industria de instalaciones. Tenemos una empresa acá en Puerto Rico que se llama Novos Audio, en conjunto con Edwin Negrón, que también se encuentra aquí participando de la charla. Y nosotros nos dedicamos a lo que es la instalación de audio en iglesias. Así que ese es nuestro fuerte, y ha sido nuestro fuerte por bastante tiempo. Y vamos a compartir un poco pues, de nuestras experiencias, de lo que hacemos, cómo lo hacemos, con cada uno de ustedes. Así que siéntanse en la libertad de hacer preguntas en cualquier momento de la presentación. Dudas, preguntas, estamos aquí para ayudarles y para compartir un poco de lo que sabemos nosotros. Así que vamos a comenzar. Esta primera foto es de una instalación que hicimos recientemente acá en Puerto Rico, una iglesia mediana. Ya pronto vamos a entrar en detalles de lo que consideramos iglesias pequeñas o iglesias medianas. Pero esto fue un trabajo que realizamos, finalizamos en febrero. Una iglesia con unas características bien peculiares. Así que vamos a estar hablando un poco más de esto. El enfoque de nosotros el día de hoy es hablar de estos dos tipos de iglesias pequeñas y medianas. ¿Qué consideramos como iglesias pequeñas y medianas? Pues lo vamos a segmentar en capacidad de asientos. Una iglesia. Ángel, perdona creo que su pantalla se congeló. Sí, lo que tengo es tu pantalla interna de presentación, perdona que te interrumpa, Sí, en la foto principal. en la foto principal, Sí. déjame verificar.
verifica que ese no está en pausa. El icono no está en pausa. No, está en play el icono. Mira, a ver Verifica tu ahora, Mac. ¿cambió? No, lo que tengo es tu pantalla interna de presentación. Ok, pues déjame verificar aquí un segundito. Disculpen. Ah, cuando le doy a la... Está en play, en show, pero aparece en post la pantalla. Nick, sugerencia. Trata de Voy a cambiar. realizar la presentación. Trata de hacerlo otra vez. Sí. Ok. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Ahora yo creo que ahora estamos. Ahora sí. Ok. Disculpen los inconvenientes. No, tú sabes qué es eso, la Mac que estás usando. No, Mentira, son bromas, son bromas. mira que esta máquina ha agarrado pela estas pasadas semanas bastante. Me imagino, me imagino. Así que, pues, el foco es iglesias medianas e iglesias pequeñas, como ya había mencionado. Vamos a considerar una iglesia pequeña que con una capacidad de hasta 150 asientos aproximadamente. Una iglesia mediana, podemos ubicarla de 150 hasta 700 butacas aproximadamente. Una iglesia grande ya es de 700 butacas hasta 1500, 2000 butacas, y de ahí en adelante pues podemos considerar lo que es una mega iglesia. Ejemplo de eso, Lakewood Church en Houston, en Texas, que tiene una capacidad de 18,000 asientos aproximadamente. Willow Creek Church también, entiendo que está en Indiana, con unas 14,000 butacas aproximadamente. Esto ya son otras consideraciones realmente. Pero nuestro foco va a ser en lo que, como dice mi amigo Luis, el bread and butter, lo que nos da la comida diaria, que son las iglesias pequeñas y medianas. Esto es un ejemplo de una iglesia mediana, es la iglesia a la que yo asisto, son 700 butacas que tiene, distribuidas en una primera planta y una segunda planta, un tipo mezzanine, con under balcony, etcétera. Aquí tenemos un sistema de line array autoamplificado. Los subbajos están suspendidos por un asunto de espacio, ya que si los dejábamos en el piso iba a entorpecer con unas áreas de entrada al altar. Había unas rampas de acceso para personas minusválidas, había unas escaleras que nos prohibían tener los subbajos en el piso, así que lo decidimos colgar. No suenan como uno quisiera que sonara, porque el bajo se comporta muy distinto el sub cuando está suspendido, pero cuando estamos trabajando este tipo de mercado, nosotros como diseñadores e instaladores tenemos que analizar pues todos los puntos, y el asunto estético también en las iglesias es muy importante. Así que no es donde mejor suene, es donde menos moleste también, lo que tenemos que considerar. En esta iglesia
tenemos dos BI 3000, una hace front of house y monitores con un sistema de monitoreo personalizado, Aviom, y una consola que es la que hace todo el streaming. Estamos haciendo el split de manera digital a través de MADI. Tenemos un stage box en la primera planta cerca de los músicos, y de ahí va la consola principal y esa consola alimenta la segunda consola. Entonces, ¿qué debemos considerar en este tipo de mercado? Que es un mercado muy grande, el mercado de las iglesias. Es un mercado muy peculiar, y el primer consejo que yo les daría es que debemos evaluar cuáles son las necesidades reales. Desafortunadamente, en el mercado de las iglesias y por la falta de experiencia por parte del usuario final, pues a veces se incurren en unas inversiones que no necesariamente son las más que le conviene al cliente, o no son las adecuadas. Entonces, ¿por qué digo esto? Nos sucedió con un cliente de nosotros acá en Puerto Rico, una iglesia, que compraron un Venue 360 para su iglesia, y el vendedor, ellos lo compraron en una tienda online, y el vendedor, en vez de venderle un micrófono DBX, ¿verdad?, de referencia, le vendió un micrófono Earthworks. Estamos hablando de que un micrófono DBX tiene un costo aproximado de $100 versus un Earthworks, que es un micrófono de referencia de mucho renombre, que cuesta $800. El micrófono, desafortunadamente, lo iban a usar solamente una vez cuando iban a hacer la autocalibración. Entonces, de este tipo de detalles o de experiencias, como le estoy contando, lamentablemente se han vivido mucho en las iglesias. Por eso también las iglesias, a la hora de hacer una inversión en un sistema de sonido, pues son un poco más cautelosos, por lo desafortunado de haber tenido pasadas experiencias como esta. Entonces, ¿qué puntos debemos considerar cuando vamos a hacer un tipo de proyecto de iglesia? Aquí hay un montón, muchos bullets, ¿verdad? Nosotros en Nuevos Audio tenemos un documento cuando vamos a hacer una visita inicial a un cliente, y hay varios de estos puntos aquí, están en ese documento, que son importantes a la hora de uno hacer un presupuesto, a la hora de hacer una recomendación adecuada. Y de las cosas más importantes que yo les pudiera mencionar es el asunto del tipo de liturgia de la iglesia. Cuando hablo del tipo de liturgia es si la iglesia tiene música tradicional o tiene música contemporánea, la cantidad de instrumentos musicales, qué tipo de música ellos ejecutan. Ese tipo de cosas es importante cuando vamos a preparar un presupuesto o cuando se va a hacer una recomendación. ¿Por qué? Porque entre una iglesia tradicional y una iglesia de corte contemporáneo, la decisión del equipo que uno vaya a escoger va a crear un impacto bastante significativo si estamos hablando de un asunto de música contemporánea. ¿Por qué? Ahí tenemos que considerar subbajos, cantidad de canales, asuntos de in-ear monitors o personal mixers, tipo de microfonía, etcétera. Si estamos hablando de una iglesia de corte tradicional, esto es una iglesia histórica
que solamente lo que tienen en su instrumentación es un órgano, y todavía hay muchas iglesias que funcionan de esta manera, pues por sus raíces y por su tipo de liturgia. Pues en una iglesia como esa no vamos a poner un subbajo, no vamos a poner un sistema de line array, vamos a tratar de buscar algo que vaya más acorde con la estructura física, etcétera. Entonces, aquí en sí, este caso, Ángel, ya que estás una vez más segregando los propósitos, si es algo contemporáneo o tradicional, tradicional acá, pues típicamente muchos países de la región, pues estaríamos hablando quizás de las famosas iglesias católicas, que son altamente reverberantes. Y pues obviamente se va a estar utilizando otro tipo de productos de la familia de JBL para poder trabajar con, ¿cómo te puedo decir yo? Con esos challenges, o sea, con esos retos que vamos a encontrar a base pues, de la acústica que nos brinda el lugar. correcto. JBL tiene unos productos muy interesantes para este tipo de iglesias, catedrales, que nos ofrecen dos ventajas muy importantes. Una, la calidad del sonido, y segundo, la estética. Ahí estoy hablando de las CBT, CBT 70, CBT 1000, etcétera. Más adelante les voy a mostrar unas fotos de una iglesia que trabajamos acá en Puerto Rico. Es parecido a una catedral, pero tiene unos anexos en los laterales. Y lo que se decidió utilizar para ese proyecto, para conservar la estética y la estructura de la iglesia, fue el modelo de CBT 1000 en específico. Y añado ahí, Ángelo, un tercer punto, ¿verdad? Que es lo que nos brinda JBL, son diferentes patrones de cobertura, y con eso también es algo que no lo contiene en todo equipo. Patrones variables. Correcto. Eso es muy importante lo que acabas de mencionar, Edwin, en el asunto de la cobertura con este producto de CBT, aparte de la cantidad de productos que tiene JBL. Yo creo que JBL es de los pocos fabricantes que tiene un producto para una aplicación en específico o para aplicaciones en específico. Hablando de bocinas así, hace 18, 26, o hace 28, 95, que son productos con unos patrones de cobertura variables, y productos que estéticamente dentro de una iglesia pues pasan hasta casi desapercibidos. Aparte de la calidad sonora que todo el mundo conoce, por lo que conoce a JBL. Otra de las cosas que nosotros consideramos cuando estamos trabajando en un proyecto, o cuando nos llaman a presentar alternativas en un proyecto, es posicionamiento del altar, la manera en que está distribuida la iglesia, de qué tipo es el techo o el cielo, si son paneles acústicos, si es cemento expuesto, si tiene ventanas de vidrio, si no tiene ventanas. Todo este tipo de elementos van a influir en nuestra decisión de qué equipo vamos a ofrecer. Y una de las cosas en la que hemos estado nosotros muy pendientes recientemente es en el asunto de la acústica. La acústica de los lugares, del lugar, ¿verdad? Es súper importante. Recientemente, esta es una iglesia que nos llamaron para hacer una sugerencia, o que hiciéramos una cotización de equipo, y la conversación de entrada con los pastores de la iglesia
era que ellos tenían X cantidad de dinero, para invertir en equipo. Cuando comenzamos a caminar el lugar, y como ustedes pueden ver en la foto de arriba, en la foto superior, esto es como un cuadrado, ¿verdad? Hay paralelismo entre las paredes izquierda y derecha, el piso es en losa cocida italiana, y hay muchos aspectos aquí que hacen que el lugar sea uno muy vivo reverberantemente, pero lo más preocupante de esto son los standing waves, que son las ondas que se quedan chocando entre las paredes. En la foto de abajo, que es una foto tomada desde la parte de atrás, vemos también que en la parte del frente del altar hay paralelismo entre las paredes. Todos los materiales son reflectivos. Lo único absorbente que hay aquí es las sillas. Así que el problema era, o el problema de esta iglesia era que cuando la persona hablaba del altar a través del sistema que tenían, la inteligibilidad era mínima. Y la inteligibilidad es un asunto que es de mayor importancia en las iglesias. ¿Por qué? Porque si el mensaje que se pretende dar no se entiende, pues entonces de nada vale que tengamos un equipo de 100, 200 mil dólares ahí si la gente no entiende lo que se está hablando o predicando. Pues, ¿cuál fue nuestro acercamiento a este proyecto? Antes de que la iglesia gastara $1 en equipo nuevo, que sí les hacía falta bastante, nosotros hicimos un tratamiento acústico antes que todo. Era lo menos costoso para la iglesia y nosotros necesitábamos como empresa ver unos resultados en términos acústicos que nos favorecieran a la hora de cuando se fuera a instalar un sistema nuevo. Entonces, lo que hicimos fue que desarrollamos o fabricamos esos paneles que ustedes ven aparte a la mano derecha. Fabricamos esos paneles con fibra de vidrio, una tela que fuera translúcida, y colocamos alrededor de 32 paneles por toda la iglesia. Íbamos generando ruido y donde escucháramos un foco más fuerte de reflectivo, ahí colocábamos un panel y así fuimos haciendo pruebas hasta que logramos bajar bastante el asunto de los sounding waves. El equipo que ven ahí en el piso es lo que se va a sustituir, desafortunadamente, por este asunto de la pandemia y del COVID-19. No hemos podido instalar todavía el sistema en esta iglesia. Lo tenemos pues detenido en un warehouse hasta que esto pues mejore un poco. Pero aquí la solución que le ofrecimos al cliente fue un sistema BRX 928, que es una caja muy compacta pero muy poderosa, de color blanco, pues para que pasara desapercibido al ojo de los que visitan la iglesia. Los subbajos no los podemos colgar porque la parte ahí cerca del altar es mucho más bajita que la parte de atrás de la iglesia. Así que decidimos colocar, los bajos los vamos a colocar cerca de las escaleras, al lado del altar. Tenemos que hacer un retraso electrónico para poder alinear el sistema, porque el PA va a ir colgado. Déjame ver si puedo hacer uso del spotlight por aquí. Ángel, cuando consigues el spotlight, encuentro muy interesante el acercamiento de material acústico diseñado por ustedes para este proyecto. Y eso nos demuestra que no necesariamente, o sea, hace falta ¿qué te puedo decir? Un ingeniero per se
en ese tipo de materias para poder rápido determinar de qué es necesario. Obviamente, buscar de qué manera vamos acústicamente preparar el lugar. Los felicito honestamente porque casi siempre eso se pasa desapercibido. O sea, siempre pensamos que a nivel de bocina podemos resolver el mundo y gastar mucho dinero en esos particulares y muchas veces, pues lamentablemente no es así. Así que no sé si Luis está en línea. Sí, y sí, quiere estoy aquí. compartir. Pues adelante. Nada, quería como les digo, abundar en la misma que Ángel está comentando, de que no me canso de enfatizar lo importante que es la colocación de la bocina en el punto adecuado. Muchas veces tratamos de resolver los problemas con mera electrónica y realmente es tan simple como una posición adecuada, el material adecuado. O sea, el planificar bien tu trabajo te puede ahorrar a ti mucho esfuerzo, al cliente mucho dinero y tener un resultado mucho más positivo. Sí, mira, de entrada, este cliente nos dice que ellos tienen el dinero para comprar el equipo. Y cuando vienen esas conversaciones así, que el cliente te dice, no, que necesitamos tanto equipo, queremos que nos cotice, pues eso es lo que uno le gustaría escuchar como empresa, ¿verdad? En todos los clientes. Pero la realidad del caso es que si nosotros hubiésemos instalado el equipo sin tener en consideración el aspecto acústico, esto hubiese sido un desastre. Literalmente hubiese sido un desastre. ¿Por qué? Porque el equipo no iba a cumplir su función primero y segundo, era un proyecto que iba a hablar mal de nuestra empresa. Entonces, nosotros nos queremos cuidar de eso mucho. Y por eso decidimos y desde el punto de vista comercial, probablemente unos dirán, pues mira, lo hizo mal porque él es lo que tenía era que vender la solución y el asunto acústico, pues que después se resolvía, pero nosotros queríamos primero que el cliente confiara en nuestro criterio, ya era un cliente nuevo, era un referido, queríamos que confiara en nuestro criterio y con este pequeño cambio que le hicimos a la iglesia, nos ganamos la confianza del cliente totalmente, a tal grado de que nos pidieron recomendaciones de instrumentación, en marca, y cuando ya fuimos a presentar el proyecto, pues fue mucho más fácil el que ellos aprobaran y dieran el ok para la orden de compra. Entonces, ahí, si me permite, quería aportar algo. sí. Que ya que es importante, ¿verdad? Que saber que en las iglesias no hay grandes técnicos, no hay personas conocedoras. So, cuando una persona o cuando la iglesia hace un acercamiento a decirte, mira, yo necesito tal equipo, es importante nosotros hacer el due diligence de que en realidad esa es la necesidad, ¿verdad? Porque ahí pasó, ¿verdad? Ellos dijeron, necesitamos el equipo, pero necesitaban acústica, ¿verdad? Es importante reconocer de que en las iglesias no, en el 90% de las veces no hay técnicos de sonido que conozcan, siempre que pidan una solución de audio, pues tú tienes que ir a ver cuál es el problema. Excelente. Correcto, que fue lo que pasó en ese caso. Lo mismo que pasó en esta foto que estamos viendo aquí, fue una iglesia que también trabajamos hace ya, yo creo que como 4 años se trabajó esta iglesia. Esto es una iglesia pequeña, no tiene más de 200, 150, 200 sillas. Una edificación de como de 40, 50 años, donde un line array no podía utilizarse, primero por presupuesto y segundo porque iba a entorpecer mucho la visión.
Entonces aquí en este caso optamos por utilizar PRX 412, que eso es uno de nuestros caballos de batalla, uno por calidad de sonido, otro por precio. Un parlante, una bocina muy económica que suena muy bien y que viene de color blanco. Eso a los pastores y a los sacerdotes no le interesa mucho cómo suena, le interesa cómo se ve. Y eso es una característica de las iglesias que está presente en cada proyecto. Cómo se ve, no cómo suena, primero cómo se ve. Entonces eso para nosotros también representa un reto porque no podemos colocar una bocina por más buena que sea, presión de sonido, cobertura. Si no es blanca, vamos a tener un problema ahí más tarde. Entonces, ¿cuál es nuestra selección de equipo a la hora de ir a una iglesia pues pequeña como esta que les acabamos de presentar? Estos son nuestros caballos de batalla. PRX 412, que la podemos, o 415, que podemos utilizar PRX 415 para el tiro principal. Los 412 los utilizamos para monitores. Hay una cosa que nosotros también evaluamos mucho, como dijo Edwin, y es el asunto de la capacidad técnica humana que tenga la iglesia. Muchas de las iglesias son voluntarios los que trabajan, son personas empíricas que aprenden de poco a poco. Así que si nosotros vemos que en la iglesia no hay personal diestro para trabajar con una consola digital, nosotros somos claros con el cliente y le ofrecemos una buena alternativa en el mundo análogo como es la Signature. En este caso, que es la 22 MTK, que es una buena consola, tiene buena calidad de sonido. La consola tiene un puerto USB que se puede utilizar para grabar multicanal o para transmisión por Facebook, etcétera, que eso pues hoy en día está muy de moda y muy utilizado por la situación que estamos viviendo. Nos gusta siempre tener un proceso entre consola y amplificación, un Speaker Management System, en este caso el Drive Rack PA2 con la PRX 412, 415, funciona de maravilla. Tenemos varias alternativas de amplificación, pero nos gusta mucho utilizar el XTI, un amplificador robusto, de muy buena calidad, confiable. Ángel, disculpa, Sí. sabemos que obviamente yo siempre lo digo, que hay 1000 maneras de hacer la misma cosa. Obviamente esto es una familia de amplificadores y de procesadores un poquito más análoga. ¿Por cuál razón estos, en vez de algo, por ejemplo, un Blue 50 y uno de los amplificadores que son Drive Core, es solo presupuesto o hay otras razones? Pues mayormente presupuesto, aparte también del aspecto técnico. Un Drive Core, pues es un amplificador un poco más caro que el XTI. Por eso nosotros, hay proyectos que sí los utilizamos. Vamos a ver unas fotos más adelante de un proyecto que utilizamos CBT1000 con CDI, que es un amplificador de instalación de muy buena calidad también. Blue o BSS lo utilizamos para proyectos muy puntuales, muy específicos. Iglesias que requieran de bastante distribución de audio, que tengan anexos a la planta principal del templo,
Y como requiere también, para nosotros es un beneficio porque nosotros lo podemos programar y ya nos olvidamos de eso, ¿verdad? Y estamos seguros de que nadie lo va a tocar, pero también cuando vamos al asunto del costo o presupuesto, pues entonces nos conviene más para poderle ofrecer la solución completa al cliente, al usuario final, pues ofrecer un Drive Rack PA. Yo lo que puedo entrar aquí. Adelante. Una de las diferencias principales puede ser también el hecho de que el Drive Rack PA es un speaker manager. Tú puedes manejar el sistema principal, sub, medio, high, todo ese tipo de cosas. Cuando tú entras ya en una plataforma más como VCS, estamos hablando de un venue manager. Ya ahí puedes controlar tanto el sistema principal como los delay, pon del balcony, todo ese tipo de cosas. No que no lo puedas hacer con un Drive Rack Venue 360, pero a un 360, si la iglesia tiene una magnitud grande, vas a estar más limitado. Y en amplificación, pues también puedes jugar un poco, o sea, el tipo de bocina que tienes con el amplificador que tienes. Para una PRX 400 o XTI es una excelente elección. Para una CBT, que ya pues tiene cierto grado de complejidad un poquito más alto, puedes usar un CDI y así sucesivamente. ¿Cuál es su opinión en cuanto por ejemplo, los presets? Por ejemplo, si estamos pensando en usar un CBT como parlantes, de line arrays, CBT 1000 con la extensión, lo que sea necesario. Dentro de DBX y estos amplificadores XTI vienen con los presets para toda la familia de JBL, o necesitamos agregar esos manualmente, porque yo sé que dentro de la familia de Audio Architects, cuando estamos usando Audio Architect, por lo general entiendo que es el caso, tiene la familia entera de presets. Sí, correcto. Para el caso del XTI, no hay presets de CBT. Ya CBT, tú los presets los empiezas a encontrar en lo que son CDI, DCI, amplificadores de una gama un poquito más alta. En XTI... Nosotros para CBT 1000 usamos CDI, no miramos más abajo. Ya con CDI sabemos que tenemos los presets de la bocina correctos, que es algo que es muy importante. Aparte de que los CDI también nos brindan el asunto de la cantidad de canales, y con menos amplificadores tal vez podemos hacer más. Discúlpame. Tenemos una buena pregunta de uno de los asistentes. A veces, dependiente en el pastor o quien sea encargado del proyecto, le gustarían accionar distintas áreas dependiendo del número de personas que asisten. ¿Cuál sería la mejor familia de amplificadores para eso? Y creo yo que no es solamente cuestión de amplificador, pero también procesamiento. Procesamiento, realmente ahí es que va a recaer, como Luis te mencionó, la Drive Rack te hace el trabajo para ciertas instancias, pero cuando ese trabajo ya entra a un nivel un poco más sofisticado, estás hablando ahora de sonificar, y aquí pues obviamente hay que hacer el ejercicio, cuántas zonas al final del día, más mi sistema principal, cuántos recursos está consumiendo, y entonces a base de esa suma total de zonas que hay que crear, finalmente tú determinas entonces el procesador que utilizar. Tengo una llamada que está entrando por ahí en la línea. No, ya lo apagué, no te preocupes, es Don Iván. Ahí va por ahí, Iván. Sí, está coladito. Eso, en resumida, y aquí Luis, si quieres abundar en algo más, pero todo va de la mano. ¿Cuántas zonas necesito crear? Escenas que sean necesarias, y entonces ahí ya empiezas a separar el producto correcto. Una vez más, la solución que Ángel te está presentando ahora mismo es típica iglesia pequeña o chica, ¿ok? Correcto. Donde
realmente quizás la necesidad es un PA principal, ¿ok? Para tú tener tu main, tu left y right, algún tipo de subbajo y quizás una última faceta o se puede decir alguna zona adicional y se acabó. Hasta ahí él va a llegar y no puedo hacer más. Encima de ello, el drive rack, ¿ok? Hasta donde yo me acuerdo, sí él carga bastantes presets de bocinas, pero no necesariamente él está diseñado para bocinas de instalación como son las CBT. Volvemos otra vez al tema ahorita, que por eso es que entonces cambiamos de familias de amplificadores. Si alguien más de mis compañeros quiere aportar ahí, bienvenido. Muy interesante la pregunta. Para abundar un poquito en la pregunta que nos hicieron, por ejemplo, si vamos a tener distintas zonas en una iglesia, ya ahí yo optaría por trabajar con BSS. O también pudiéramos trabajar con CDI, que nos dan la capacidad de poder distribuir o agregar una zona a un canal en específico y que podemos apagarlo independientemente del resto del PA. Así que si tenemos una iglesia que tiene un main PA, ¿verdad? Un PA principal y tiene 3 zonas o un mezzanine, tiene un under balcony, ahí es otra zona y tiene 2 anexos más. Si tenemos un amplificador que sea multicanal y que los canales estén dedicados a la zona, ahí ese es un buen producto para esa necesidad en específico de esa iglesia. Por el asunto de que podemos apagar de manera independiente la zona, depende de la cantidad de personas que haya. Inclusive, abundando en ese tema, porque sé que Nick nos trajo a colación el tema del BSS, y como Ángel bien dijo, o sea, regularmente no hay un técnico experto en esta materia. Cuando vas a trabajar con zonas, ¿okay? Hay que buscar la manera más sencilla de poder trabajar con las mismas para que esta persona que no tiene, una vez más, no es un ingeniero de audio, facilitarle el uso y manejo de esos equipos. Y entonces, obviamente, ya ahí yo sí voy a pensar en BSS, porque en BSS es cuestión de montar una botonera y crear unas escenas. Y la persona presiona el botón y esto sucede. Presiono este otro botón y esto sucede. O sea, y le simplifiqué la vida. O sea, no tengo que decirle, mira, el amplificador de 4 canales número 1, pues sabes qué, lo vas a apagar. No lo puedes tener encendido para poder una vez más eliminar esa zona. Una vez más, es buscar las soluciones, obviamente siempre teniendo en cuenta presupuesto, pero a su vez una solución final que puedas implementar, que usuarios regulares se sientan cómodos con ella y lo puedas llevar a cabo. Don Oswaldo se hace un punto importante, que también se puede organizar cierto nivel de estos temas, por ejemplo, sonificación a través de DBX, pero la única razón, creo yo, no solamente yo como Audio Video Export, pero también el equipo de Harman, preferimos mover en cuanto a sonificación al lado de BSS, es que aunque obviamente hay un incremento de precios y obviamente el presupuesto va a dictar en qué dirección nos vamos, el sistema de BSS es mucho más flexible y nos da mucho más funciones de qué podemos hacer. Y a punto de don José, que acabo de decir, podemos empujar un botón y el sistema se puede reaccionar de tal forma, tan profundamente, que no es solamente, ok, prender esta zona, apagar esta otra zona, pero también aumentar ecualización, delay, y cualquier otro tipo de función dentro de eso, y no solamente limitado en 1, 2, 3 zonas, pero mucho más. Y también se agrega el sistema de Blue, como estaba diciendo Ángel antes, que podemos cambiar los amplificadores de tal forma que con un presionar de un botón se cambia el sistema en su totalidad. Entonces, aunque DBX sí es bien fuerte, creo nosotros que BSS es mucho más complejo en qué se puede hacer. Sí, aquí, en resumida, para seguir adelante, obviamente, nosotros en Harman responsablemente los vamos a estar asistiendo con AVE de la mano,
Y una vez más, a base de la solución que se esté fomentando o se esté creando para estos particulares, no tenemos problema. Lo visualizamos primero con DBX. Pero si a futuro o viendo las necesidades del proyecto entendemos que DBX no es la herramienta para esa situación en particular, pues también le vamos a dejar saber con mucho gusto. Mira, estas son las razones por las cuales no podemos trabajar con DBX. Obviamente sí hay un pequeño incremento de costo de adquisición, pero es el equipo que al final del día es el que te va a hacer el trabajo. Para resumen, porque parece que el tema trajo varias preguntas y me alegro, es parte de ello. Volvemos, esto es una solución básica, típica, de iglesia pequeña, chica. Y así que esas son, lo que estás viendo son los equipos básicos, mínimos que se esperan, y de ahí según sigamos creciendo, porque sé que Ángel tiene otros ejemplos, vamos a ver entonces cómo se aplican otras marcas o otros tipos de periferales entonces que nos brindan esa flexibilidad para llevar a cabo el trabajo. José, antes de movernos, y disculpa que, que nos quedemos unos minutos más aquí, el Sonpro, yo sé que eso en el pasado era una alternativa, es un poco más limitado que BCS, no sé cuál es el estatus de ese producto ahora mismo, Sonpro de DBX. Sonpro, al día de hoy siguen existiendo ambas plataformas, o sea, tienes una matriz diseñada en 6 entradas, 4 salidas, y tienes otro producto que está diseñado a base de 2 entradas, 6 salidas. Sí, al día de hoy sigue siendo una alternativa para esos particulares. Lo acompaña una serie de controladores de pared analógicos, donde una vez más puedes crear escenas, puedes tener control de volumen. Sí, se puede implementar. Sonpro para el año que viene, buenas noticias. Va a tener una nueva generación que viene de camino. No voy a dar mucha información en este momento, pero sí, pudiésemos una vez más evaluar la situación al día de hoy basado en esas plataformas. 6 entradas, 4 salidas o 12 entradas, 6 salidas. Con mucho gusto. Que para una iglesia que necesite zonificar hasta 6 zonas, pues sería un producto muy bueno. Sigue siendo una alternativa adecuada totalmente, o sea, Luis puede hacer maravillas con él, porque eso lo sabemos, y Luis puede dar muchos ejemplos del mismo. Sencillamente sigues trabajando con herramientas, obviamente, que son, y no quiero entrar en ese tema, siguen siendo analógicas, siguen siendo bien, bien útiles, ¿ok? Al día de hoy seguirán siendo útiles. Así que sí, es una alternativa, bienvenido a la mesa. Bien. Bueno, nos movemos entonces a otra de las cosas que también consideramos en los proyectos. Si no hay presupuesto para un XTI, también el XLS es buen producto para trabajar con las 412. Es mucho más económico, es muy confiable este amplificador. No tiene la potencia que tiene un XTI, pero funciona muy bien. También incluye aquí, de lo más que nosotros utilizamos en instalaciones pequeñas, el WMS 470, también excelente micrófono, buena calidad de sonido. Lo complementamos con un distribuidor de antenas, el APS4 de AKG, unas antenas direccionales u omnidireccionales, depende de la situación o de la aplicación. A mano izquierda tenemos el DMS300, que ya es en el mundo digital de transmisión. También un producto económico bueno, tiene limitantes de canales, no puedes utilizar tantos canales como con un 470, pero también es una alternativa. Y el micrófono que vemos a la mano izquierda es el CGN 341, que nosotros utilizamos muchísimo este micrófono. Tiene una excelente calidad de sonido. Lo utilizamos mucho para el área de los púlpitos o los ambones, que también se le conoce. Así que es un micrófono también muy bueno.
En el caso, perdón, en el caso del DMS300, que lo traíste a colación, obviamente sí, un micrófono muy eficiente, de buen precio. Máximo, para todos los que están por ahí, hasta 8 micrófonos es lo que yo puedo trabajar. Ellos autosincronizan por la parte de atrás, hay un cable de comunicación parecido al de red para que lleve el milagro, y entonces el DMS300, como tú lo dijiste, es digital. Su transmisión está en la banda de frecuencia de los 2.4 GHz. Para que quisieran saber un poquito más. Dos cositas que quisiera aportar. Primera es en referencia a lo que estaban hablando, ¿verdad? Lo importante en cierto aspecto de cuando tú tienes elegir un amplificador otro, un proceso otro, es bien importante, ¿verdad? Que tú tengas un lugar donde tú puedas hacer procesos, ¿verdad? Ya sea que lo quieras hacer en el amplificador digital. Si elegiste un amplificador análogo, pues entonces tú debes incluir un PA management, ¿verdad? O, por ejemplo, ¿verdad? Yo les voy a hablar ahora de este producto que tienen en pantalla. Si tú vas a dejar una consola con una bocina amplificada, que es la que estamos viendo, pues la bocina, este producto tiene un proceso interno. Es importante, ¿verdad?, que podamos tener lugar donde tener herramientas de proceso para nuestro PA, para poder cortar y para poder corregir acústicamente algunas cositas que nos pueden ayudar. Ese es el primer puntito que quería hablar de eso. Lo segundo que quería decir de los micrófonos acá 2.4, un consejo, ¿verdad? Nosotros tenemos ahora mismo muchas cosas sucediendo en el internet, muchas cosas corriendo, sucediendo en el 2.4. Y lo importante que quería mencionar es que si usted tiene routers corriendo en 2.4 y 5, ¿verdad? Pues que usted limite esos routers a 5 y de esta manera usted ayuda a que los micrófonos corran libre por 2.4 y tu Wi-Fi corra libre por la 5. ¿Ves? Eso es una buena ayuda. Sí, algo que aprendimos y que recordé ahora, Edwin, que lo mencionaste. Cuando estamos trabajando en una iglesia con micrófonos en 2.4 y tenemos routers también en la iglesia, los routers deben estar a una distancia no menor de 10 pies o 3.3 metros de distancia. Porque si tenemos los routers muy cerca de los micrófonos, van a causar interferencia, la señal se cae, hace drops, etcétera. Así que eso es otro consejo. Los routers deben estar a un mínimo de 10 pies de distancia o 3.3 metros de los recibidores para que no tengas ese tipo de problemas. Tenemos aquí la UI24, que es otra alternativa de producto para iglesias donde realmente no tienen mucho espacio. Es una consola todo en uno, en una caja muy poderosa, con bastante proceso, con salida USB para grabación multicanal. Es una excelente consola. Lo que sí es que requiere cierto grado pues, de conocimiento, porque todo lo vas a estar manejando en una tableta o en un teléfono. Entonces no es tan rápido o no es tan veloz como tener una consola física donde tú tengas faders, donde tengas botones que puedas mover, porque aquí todo ocurre en la aplicación de la consola de la UI, que vale aclarar que la aplicación vive dentro de la consola, no es una aplicación que uno baja del Apple Store o del Play Store, es una aplicación que está embebida en el producto, que cuando usted ve que tiene una antena de Wi-Fi, ¿verdad? Usted busca su dispositivo, trabaja con cualquier dispositivo Android o iOS, y usted, en vez de conectarse a una red inalámbrica Wi-Fi normal, se conecta a la red de la UI24. Tan pronto se conecta, abre el navegador, uno de los navegadores, ya sea Safari, Google Chrome, abre el browser y ahí se conecta a la consola. O sea que requiere unos cuantos pasos antes de usted poder operar. Dime. Pregunta que te hago.
yo que vengo de otra generación, con eso te lo digo, no voy a decirle a mí aquí ahora en el seminario. ¿Cómo ustedes ven la tendencia de este tipo de consola digital? Aquí sencillamente no hay faders, no hay nada. O sea, yo hago las conexiones físicas y a través de una tableta es que yo puedo simular, obviamente, mi superficie de trabajo de una consola típica. Esa tendencia al día de hoy, por lo que ustedes han estado viendo en este mundo de iglesias, ¿cómo va caminando? O sea, ¿estamos en un 50-50 o este tipo de tecnología digital como la que estás presentando está en sus comienzos? Porque obviamente todo va correlacionado con el personal que la iglesia tenga para que se adapte a esto. Pues mira, hablando de nuestra experiencia como empresa, son muchas más las consolas que nosotros instalamos y vendemos que normales, digitales, tipo Performer, etcétera, que este tipo de consola. Yo veo esto más para tipo clubes donde el músico tiene que hacer su propia mezcla, etcétera. Que está más familiarizado con la tecnología. Pero hablándote honestamente, nosotros tenemos una UI y es para trabajos que hacemos internos. Al momento no creo que hayamos instalado ninguna permanente para una iglesia. Pues por lo que conllevan aspectos de conocimiento tecnológico, y nosotros siempre cuando hacemos el análisis para instalar un equipo en la iglesia o para hacer una recomendación, nos fijamos mucho en el aspecto técnico de los voluntarios para ahí entonces dirigirnos a ver cuál es el producto más adecuado para ellos. O sea, que esto tú, a base de esa experiencia, tú me dirías que esto de millennials en adelante, pues posiblemente te acepten más este tipo de tecnología. Yo entiendo que sí, Ahí está Edwin para hablarnos de eso, que Pues ya de nosotros, ¿verdad? Estás en lo correcto, o sea, ya te estoy diciendo que yo no pertenezco a ese grupo, ya con eso me delate. Yo tampoco, ya me tiré el medio. Yo como veo la UI es una herramienta increíble, o sea, si me la dejan a mí, la utilizo en todos mis gigs. Pues tengo un montón de canales, tengo procesos en todos los canales, procesos compresor, EQ, toda la cuestión, ¿verdad? Cuando lo vamos a instalar en la iglesia, pues es lo que yo estuve hablando un poquito al principio, ¿verdad? Tenemos que ver quiénes son los que lo manejan. La experiencia de nosotros es, ¿verdad?, que nosotros necesitamos dejar la consola, necesitamos dejar el equipo lo más set posible al momento de que terminamos un proyecto. Lo más set posible, hemos llegado al punto de que canales que no están usándose de Spacebox o algo se dejan pachados ya, nombrados como si estuviéramos trabajando de manera analógica. ¿Por qué, verdad? Porque al final del día las personas, y es algo del sonido en vivo, ¿verdad? Cuando tú tienes un problema o tú quieres trabajar algo, tú buscas conectarlo en el canal 1 y que te saquen el 1 de la consola y lo actualizaste, lo subiste y que te funcione, ¿verdad? Las personas que están en la iglesia, pues, como les comenté, ¿verdad? Mucho porcentaje no saben exactamente de un routing de una consola digital. Así que la costumbre es, ¿verdad? Y el consejo es dejarlo pachado, ¿verdad? Dejarlo de manera la más sencilla en cuestión de routing, para que de esa manera, ¿verdad?, tú puedas conectar en el canal 1 y que le salga, y las personas, cuando tú no estés, ¿verdad?, que ya las personas estén trabajando con su equipo solo, necesitan añadir una banda, pues cuando lo conectes en el 1 te salga en el 1 de la consola y que sea físico, ¿verdad? Por eso es que este producto tal vez no funciona para el main venue, ¿verdad? Ahora sí, nosotros tenemos un proyectito en agenda, ¿verdad?, que es para instalar en un salón de multiuso pequeño, que no va a estar siendo utilizado constante, no va a tener tantas añadiduras de instrumentos y eso, de tal manera que nosotros podemos dejar seteado, ¿verdad?, ciertas cositas, ¿verdad?, y unos PRI, de tal manera, ¿verdad?, que ellos lo pueden manejar, y la UI nos brinda la herramienta de que tiene unos knobs que pueden subir y bajar el volumen,
del main, así que una vez seteada, pues ellos pueden at least manejar 2 micrófonos en ese salón multiuso más simple, ¿verdad? Así que la aplicación pues es la que determina. Si me dejas a mí, pues yo la utilizo, aunque sea en una aplicación grande, y pongo 2 UI en paralelo y las utilizo, pero eso no es el caso siempre. Ese va a ser otro seminario, ¿está bien? Se te agradece el insumo, honestamente. Ya sabemos que tú vienes de esa generación y para ti esto es la herramienta posiblemente con el cual vas a estar trabajando constantemente. Así que gracias por esa valiosa información de parte tuya, Edwin. A mí me gustan más los faders físicos, yo soy de otra generación. Somos dos. Junto ahí tenemos también la PRX, la 812 y 815, que son unos productos excelentísimos. Si tenemos poco presupuesto, esto es una buena combinación. UI 24 con PRX 812 o 815 es una excelente combinación, de verdad. Vamos a ver ahora. Esto es un ejemplo sencillo esto es un salón multiuso de una iglesia que nos pidieron algo muy económico. Y aquí tenemos una consolita, una Signature 12 con un XTI 4002 con PRX 412 blancas otra vez. Aquí los micrófonos que escogimos fueron los 420, los WMS 420, eran pocos micrófonos que solicitaba el cliente, así que fue una buena alternativa, una buena solución con buena calidad de audio. Aquí en este caso, los presets de las bocinas están en el amplificador. No usamos un Speaker Management System porque también es un lugar pequeño y el otro asunto, el presupuesto, era importante. Esta pregunta nos la hacen bastante seguido. ¿Sub sí o no? El sub lo que nos va a dar es una extensión de frecuencia, ¿verdad? Pero todo depende del tipo de música que se esté dando en la iglesia. Si lo que tenemos es una guitarra o un instrumento de cuerda, ¿verdad? No hay un bajo, no hay una batería. Pues mire, consideremos utilizar una bocina de 15 en vez de 12 y nos ahorramos el sub. Otra cosa también es que los sub pues ocupan un espacio significativo. Y también pues un mal manejo de los subbajos nos van a crear otros problemas, feedback en frecuencias bajas que son muy fuertes. Hay que tomar en consideración también la población de la iglesia, eso es bien importante. Cuando hablo de población es de la demografía de la iglesia. Si es una iglesia que hay muchos adultos, adulto mayor, sobre 60, 70 años, que son más susceptibles a los ruidos fuertes, pues, y por el tipo de música, pues sabemos que un subbajo no es conveniente. Ahora, si es una iglesia de corte más contemporáneo, con otra instrumentación, batería, bajo, piano, guitarras, etcétera, pues ya si consideramos el subbajo, pues para lograr esa extensión de frecuencia que es necesaria en ese tipo de música. Iglesia mediana. Esto es de una instalación que hicimos también recientemente. Esto es una CBT 1000. Una pena que no tuviéramos una foto de la iglesia desde la parte de atrás. Porque como pueden ver a fondo, hay unos andamios que están haciendo un trabajo en el techo, etcétera, un trabajo acústico. Ahí en la parte del altar, en la parte de atrás del altar, canta la coral de la iglesia. Y ellos pusieron paneles de fibra de vidrio comercialmente conocidos como Black Theater, los pusieron en toda la parte del altar para disminuir la reverberación. El resultado fue excelente, muy buen resultado y elección.
esta es otra iglesia, esto es una iglesia mediana que también trabajamos. En este caso optamos utilizar 928, BRX 928. Por la distancia, es una iglesia ancha, pero es corta. A los lados tenemos PRX 412, blancas también, porque tiene unos anexos donde se sientan bastantes personas y era más efectivo lograrlo con una bocina un poco más grande que con bocina más pequeña de instalación. Oye Ángel, Sí. voy a traer esta colación. Sé que estamos hablando de audio, ¿verdad? JBL y todo eso, pero la luminaria, mira a ver si podemos hacer algo con Martin ahí en color blanco. Vamos por ahí poco a poco. Vamos por ahí poco a poco. Nada, yo lo sé. Esta es la iglesia que terminamos en febrero. Este fue un proyecto bien grande para nosotros. Aquí se instaló todo. Lo único que no se instaló fue la consola porque ya la habíamos vendido hace como unos 3 años atrás. Era una Performer 3. Aquí la diferencia en este proyecto es que nosotros utilizamos un amplificador distinto al XTI 6002. Pero más adelante les voy a mostrar. Aquí tenemos amplificadores Crown, JBL. La iglesia tiene un under balcony que también utilizamos JBL de la AC. Creo que es AC18. Consola Soundcraft. El sistema de monitoreo que escogió el cliente, pues no fue el DBX, fue otra marca, el Avion. Y el asunto de la microfonía, tampoco el cliente escogió AKG, optó por otra opción. La selección de equipo. Básicamente esto es lo que tenemos en esta iglesia, excepto la amplificación. Sí tenemos Performer, que es, para nosotros la Performer es el go-to. Es el producto que casi siempre recomendamos. Tiene buen sonido, es fácil de utilizar la consola, tiene la capacidad de canales, podemos mezclar hasta 80 canales en una Performer. Tenemos 14 auxiliares. Una de las cosas que más nos gusta de Soundcraft es que ya todo viene predeterminado y el patch está hecho. No tenemos que ponernos a hacer ningún tipo de patch, ni en los auxiliares, ni en los canales. Hola Ángela, tenemos una pregunta interesante. Sabemos bien que en casas de adoración, obviamente hay la parte donde las personas, la congregación se siente, y después hay la parte detrás, donde dependiente del tipo de la casa de adoración, hay un coro o hay personas ahí atrás, parte de clergy, donde están escuchando el sermón. En mi experiencia, porque yo vengo del sector, yo empecé a aprender la parte de audio profesional en iglesia. Siempre usamos un auxiliar como salida de la mezcladora a un amplificador y después para amplificar esa zona detrás para que el core pueda escuchar eso. ¿Tú tienes otra sugerencia? Básicamente eso es lo que se recomienda. Una salida auxiliar dedicada para esa zona. Por lo regular, cuando hay una masa coral, nosotros tenemos una mezcla independiente para poner la música que ellos van a estar escuchando, si van a estar cantando con algún tipo de track. Pero no, es eso básicamente, salida auxiliar a amplificador y amplificador a parlante, y de esa manera lo hacemos. Sí sabemos que va a contaminar un poco más por el volumen o la presión de sonido del monitor, ¿verdad? Pero es la manera que lo hacemos y es la manera que se lleva haciendo por bastante tiempo. Tampoco en el asunto de iglesias no todo el mundo está
acostumbrados, a menos que sea otro tipo de iglesia, al asunto de los in-ear monitors, que representan también un costo dentro del proyecto, del presupuesto del proyecto, y que no todo el mundo puede manejar. Por ejemplo, la iglesia a la que yo asisto, tenemos unos in-ear monitors que deben tener como 9 años de que se adquirieron, y ninguno de los lead vocals querían utilizarlo porque no se acostumbraban. La mezcla era buena, hacíamos una buena mezcla de in-ear monitors, pero ellos no se acostumbraban o decían que le molestaban, y siempre se optó entonces ellos por utilizar los floor monitors o los monitores de piso, de la manera que tú explicaste, Nick, de esa misma manera. Así que no hay ninguna recomendación nueva ni alguna tecnología nueva que hayamos podido auscultar para eso. Pues Drive Rack 360 con XTI 6000, Drive Rack 360 por el asunto de las zonas o de las salidas que tenemos para zonificar. Este amplificador, el Macrotech, fue el que utilizamos para el proyecto que terminamos en febrero, que les estuve explicando hace un rato. Porque el proyecto también tenía un poco más de presupuesto. Una cosa que me gusta del Macrotech, y aquí voy a hablar unos aspectos técnicos que yo sé mi amigo Luis domina muy bien, y es el asunto del damping factor. El damping factor en un XTI está cerca de los 500, y el damping factor en un Macrotech está cerca de los 5000. 10 veces más el damping factor, que es, y Luis me corrige, la capacidad que tiene el amplificador de manejar el retorno de corriente de la bocina sin amplificador. ¿Estoy bien? Sí, básicamente estamos hablando de amplificadores que funcionan a fuerza de capacitores. Y entonces, pues básicamente lo que es ese damping factor es el tiempo que se toma el amplificador en recuperarse después de que el capacitor se vacía. Mientras más rápido se recupera, de nuevo, más rápido te puede devolver otra vez esa potencia. Hace mucho tiempo que no uso el término, así que de verdad les prometo buscarlo, pero Crown usa una tecnología que es lo que Ángel explica. Muchos de los amplificadores en la industria producen energía, la bocina la recibe, y la que no puede manejar simple y sencillamente se convierte en calor y se pierde. En el caso de Crown desarrolló hace muchos años una tecnología que ahora la utilizan también otros fabricantes, que básicamente esa potencia que el amplificador genera llega a la bocina, y parte de la que no se utiliza regresa al amplificador. Y entonces le aumenta la capacidad del amplificador de regenerar, o sea, de recuperarse más rápido, y le hace un favor al damping factor, o sea, lo hace más rápido, más eficiente. Y sí, es la realidad. Cuando tú tienes mayor damping, puedes producir más respuesta, más rápida, más poderosa. Y el Macrotech es un gran ejemplo de ello. Pudiese entender entonces que la selección, obviamente, ignorante yo y disculpen, a base de los visuales que presentaste, tú estás trabajando con 4 bajos de 18 pulgadas. Correcto. O sea, que estás trabajando con una iglesia donde obviamente el factor de música en vivo es crucial, y obviamente demanda el que se utilice entonces otro tipo de amplificador que nos pueda suplir ese tipo de capacidad para poder responder a esas necesidades. Otra de las razones por las que utilizamos estos amplificadores es porque los subs están colgados todos por un asunto de espacio. El equipo que estaba anteriormente en la iglesia, los subs estaban en el piso, no eran los subs adecuados, pero también había un asunto de que quedaban al lado de unos pasillos, quedaban a la parte de atrás del altar, entonces molestaban.
Y una de las cosas que nos pidieron era si los subs podían estar colgados. Pues entonces utilizamos otro tipo de amplificador y yo les tengo que ser bien honesto, escuchar una BRX con un XTI es muy distinto a escuchar una BRX con un Macrotech. Cuando escuchamos la BRX con un Macrotech estamos escuchando otro tipo de PA. Suena distinto, suena espectacular, especialmente los bajos. Eso viene mucho por la cantidad de potencia que tienes disponible, o sea, y me incluyo en esto porque penosamente es la realidad de casi todos nosotros en esta parte del planeta. Siempre nos acostumbramos a trabajar en el límite, en ese borde finito, por asuntos de presupuesto. Cuando en la realidad, si tú haces la matemática correcta, el cálculo correcto, pues a lo mejor no requerías un amplificador de 1000, requerías un amplificador de 1400. O sea que nos acostumbramos a trabajar en esa línea finita del mínimo. Y muchas veces cuando tenemos esta oportunidad de trabajar con potencia en abundancia, o sea, de que tenemos más de lo que realmente necesitamos, pues los resultados son eso mismo. Tú empiezas a escuchar cosas que, wow, espérate, esto suena de esta manera, tienes una profundidad impresionante, o sea, el sistema se crece. Esa es la pura realidad. Sí. Y es verdad, el sistema, el BRX 932 con un Macrotech suena, yo nunca lo había escuchado de esa manera. Suena espectacular, suena mucho mejor que el amplificado. Que el amplificado, el 932 LAP, tiene un amplificador que está hecho para la bocina, pero con el Macrotech es otra cosa. Así que siempre y cuando el presupuesto me lo permita, yo creo que de ahora en adelante las BRX se van con Macrotech, definitivamente. Otra cosa, aquí puse la consola BI 2000 cuando la Performer ya se nos queda chica, ¿verdad? Esta es la opción que yo recomiendo. Es una excelente consola, excelente calidad de sonido, muy fácil de utilizar, es mucho más amigable que las Performer, tiene mucha información en las pantallas táctiles, muy fácil de configurar, flexible, tiene un puerto Dante ya integrado, que eso abre un mundo de posibilidades a la hora de hacer virtual soundcheck, de hacer distribución de audio, de tener una segunda consola para hacer webcasting. Para mí la BI 2000, BI 3000 son uno de mis consolas favoritas. La llevo usando bastante tiempo. La calidad de sonido es impresionante, muy, muy buena. Yo hablo de la selección de consolas. Hice una iglesia yo calibro una iglesia de 3.000 o 4.000 personas y la iglesia tenía una Performer puesta. Cuando yo le pregunté a la persona por qué puse una Performer, me dio por presupuesto, ¿verdad? Pero ellos estaban, tuvimos que utilizar en esa iglesia, ¿verdad? Yo tuve que configurarle hasta los retornos de estéreo para canales, para poder suplir los canales que necesitaban en la iglesia. So, lección aprendida es, ¿verdad? Que cuando uno vaya a seleccionar una consola, tú tienes que saber cuántos canales vas a utilizar, ¿verdad? Y si tú necesitas 20, tú debes poner 32. Pues al momento de que lleguen 3 o 4 cosas más, se van a ir añadiendo, ¿verdad? No debemos llevar nuestra consola al 100% en nuestro planning, porque cuando estás en el field, necesitas 10, 15 canales más siempre. Para X razón, un drama adicional, una actividad especial. So, siempre hay que darle bandwidth ahí a que el cliente tenga opción de añadir canales. En esa iglesia, ellos no, si ellos necesitan hacer una actividad especial, no pueden añadir canales porque tienen la consola totalmente llena, ¿verdad? Fue una selección errónea, ¿verdad? De parte de la persona que instaló allí, de la consola que necesitaba. Sí, esa iglesia la recuerdo muy bien. Esa iglesia no la trabajamos nosotros, la trabajó otra empresa. Y sí,
la consola es buena, la performance es buena, pero para ellos no era la consola correcta. Ellos ya tenían que irse a BI 2000, BI 3000 como poco, para poder tener un headroom, en caso de que ellos fueran a hacer algún tipo de actividad adicional, no tengan que estar desconectando y volviendo a reconectar, que es lo que nosotros no queremos que hagan los clientes, porque eso automáticamente significa problemas. Nosotros utilizamos mucho esta herramienta, muchísimo. BRX Line Calculator, lo utilizamos mucho para mostrarle al cliente la capacidad que tiene el equipo que va a adquirir en cuanto a cobertura y en cuanto a presión de sonido. Lo utilizamos mucho y es una buena herramienta de venta también, porque le dejas saber a tu cliente que tú sabes lo que le estás ofreciendo, que tú sabes de lo que estás hablando, y que no le estás vendiendo de más. Así que a la hora de hacer una predicción, el Line Array Calculator le puede significar un ahorro al cliente. En vez de decir, no, aquí llega un proyecto, no, aquí son 5 BRX por lado, y cuando tú vas a tomar las medidas que debes hacer, y vas al calculador, dices, no, lo puedo hacer con 3 bocinas, lo puedo hacer con 4, son 2 bocinas menos, es un amplificador menos, lo que significa al final un ahorro para el usuario final. Mensaje auspiciado por Harman. Gracias por traer a la colación la herramienta, obviamente, de diseño de lo que es BRX en este particular. El software es completamente gratuito, se baja en la página de JBL. Y que para las personas, una vez más que nos están acompañando, si Nick haces en algún momento algún reencuentro o conteo de personas que necesiten apoyo con el mismo, nos deja saber y podemos llevar a cabo con apoyo de Luis Alfonso algún tipo de webinar. No requiere ciencia de cohete, ciertos conocimientos básicos y dimensiones que son necesarias para poder plasmarla. Y nada, los llevamos para que conozcan la herramienta y la puedan utilizar igual de eficiente como Ángel y Edwin están haciendo el día de hoy. Claro. Oye, hago un comentario rápido sobre eso. El diseño de cobertura es la herramienta, yo pienso, ¿verdad? Cuando vamos a montar un PA, es la clave cuando estamos diseñando un equipo. Básicamente, ¿verdad? Si tú haces una buena cobertura, pones los ángulos correctos, te va a garantizar de que cuando tú simplemente pongas las bocinas, la CT, mini, potencia correcta en el amplificador para ponerlo, cuando tú subas el fader, tu primera subida de fader va a sonar bien. Sin embargo, cuando tú te tiras a aventurar sin hacer un calculador, a poner una bocina, sin haber hecho un poquito de estudio, de ángulos y eso, cuando subas el fader no te va a sonar bien, no vas a tener problemas con inteligibilidad, ¿verdad? Y eso te va a llevar a que vas a tener que volver a bajar el equipo, cambiarle el ángulo, hacer un poquito de try and error que te evitas por invertirle media hora a un calculator de eso es bien importante. Correcto, y también el calculador te da la facilidad, hablando de BRX, de tu poder darle el ángulo correcto al bumper, de dónde vas a colgar el bumper para lograr la cobertura o el tiro que tú necesitas. Y eso al final es tiempo que te ahorra, es dinero que le ahorra al cliente, así que yo les recomiendo la utilización de esa herramienta. Para añadirle ahí con ese tema y terminar, recuerden que es más fácil hacerlo sentado en su escritorio que trepado en una escalera o en un gym a X pies de altura. Así de simple. Definitivo. Totalmente, y por si acaso, el calculador también en la segunda página te da un peso total de lo que estás proponiendo, obviamente, porque nosotros no entramos en ese particular, pero si vas a suspender algo, pues entonces sí necesitas tener esa información necesaria y discutirla con las partes que estén envueltas. Ingeniero estructural, lo que sea, y que te certifiquen en esa área. Hablando de eso mismo, importantísimo, ¿verdad? Como tú lo dices, nosotros
contratemos un rigger, ¿verdad? Certifiquemos los puntos de rigueo. Lo bueno del calculador es que él ya te tira unos factores de safety, ¿verdad? Un 7-1, un 5-1, ¿verdad? Para asegurar de que la carga está puesta como debe ser. Ese factor es bien importante y no malentiendan el mensaje que voy a mencionar aquí. Estamos trabajando con casas de adoración. Dicho eso, en el momento que algo se cae y lamentablemente puede causar un accidente a nivel de que pudiese una persona fallecer, como usted vendió el sistema, usted instaló el sistema, si usted no tiene esos certificados, la demanda al final del día es a su empresa. Es correcto. Así que, una vez más, puede ser que haya un costo adicional en ese proceso de instalación, como Edwin está mencionando, búsquese un rigger o búsquese alguien certificado que sepa lo que está haciendo, porque entonces ya ahí es diferente. Las responsabilidades entonces empiezan a dividirse y una vez más está certificado. Esa persona certificó el trabajo y nos evitamos ese dolor de cabeza. Primero consultar con un ingeniero estructural, como mencionó Edwin, es súper importante. Después que tengamos ese visto bueno del ingeniero estructural, entonces buscamos una persona certificada, un rigger, que nos diga cómo lo podemos hacer, porque a veces en este tipo de instalaciones hay que crear puntos, ¿verdad? Medios, porque el sistema lo necesitamos en un lugar en específico. Pero sí es súper importante hacer esos dos pasos que cuestan dinero, sí cuestan dinero, pero nos da seguridad a nosotros como empresa cuando estamos haciendo la instalación. Una cosita más, Iván, te veo que estás en línea. ¿Te gustaría aportar algo? Porque una vez más tú también estás envuelto en este mundo indirectamente. Eso, bueno, si no está, pues seguimos. Stage boxes. Una de las ventajas que tenemos dentro de Harman, ¿verdad? Con Soundcraft, es que cualquier consola puede utilizar cualquier stage box. Lo que significa que si yo tengo una Impact y yo necesito 64 entradas, porque tengo una banda muy grande en la iglesia, yo puedo utilizar un stage box de BI, que tiene un pre de micrófono que es premium, que suena excelente, que tengo la conectividad, ya sea en fibra o categoría 5 MADI. Esa es la que está a la derecha, ¿verdad? La grande. Es el que está a mano derecha. Derecha. Okay. Es 64x32, RW5786 para los que quieran apuntar el número de parte. A mano izquierda tenemos el Compact y tenemos en la parte de abajo el Mini Stage Box, que son un Stage Box que utilizamos muchísimo nosotros también. El Compact lo utilizamos bastante cuando vamos a hacer integraciones de sistemas personalizados de monitoreo, de DBX, como el que vamos a ver a continuación. El Compact Stage Box es configurable. Él viene 16x32, pero si usted necesita 48 entradas, puede comprar una tarjeta adicional de micrófono y puede tener sus 48 entradas. Aparte de las ranuras de expansión que tiene, que las puedo utilizar. El Mini Stage Box no es configurable, viene 32x12 en MADI categoría 5, no viene otro protocolo, no se puede conectar, el MADI no se puede conectar un Stage Box con otro, tiene que ir directo a la consola, es una conexión punto a punto, no es configurable, así que el Compact, como les mencioné, lo utilizamos mucho para integrar los Personal Monitoring Controller, que es el sistema, este sistema es muy utilizado en las iglesias. Es una herramienta que libera de mucha carga de responsabilidad y de trabajo al que está mezclando. Es fácil de implementar, es sólido en su construcción, tiene unas herramientas muy buenas, tiene efecto integrado, etcétera, tiene un limiter de DBX. Su protocolo de comunicación es por BlueLink, que es un protocolo de transmisión de datos de manera digital de BSS. Ángel, disculpa, podemos repasar dos temas de los que estás trayendo ahora mismo. Sí. MADI. ¿Me puedes hablar de MADI? Es un protocolo propietario
dentro del mundo de Harman, capacidad de cuántos canales de envío, de recibo simultáneos tengo, limitación de distancia. Ok. MADI es un protocolo de comunicación de audio digital que viene de los 90, exactamente creo que en 1992. Es de los protocolos de transmisión de audio digital de menos latencia que existen en el mercado. Menos latencia que Dante, menos latencia que Cobranet y que otros protocolos. Se puede utilizar de dos maneras, viaja por categoría 5 hasta 100 metros. Si necesitamos más de 100 metros, podemos utilizar fibra también para transportar el MADI. Es un protocolo muy utilizado en lo que a televisión broadcasting se refiere, porque es un protocolo muy confiable. Es un protocolo punto a punto. No podemos conectar, a pesar de que utilizamos un cable categoría 5E con un conector RJ45, no podemos ponerlo en un switch porque no funciona de esa manera. Es tarjeta MADI en consola, Stagebox con MADI, conexión punto a punto y ahí funciona. Excelente. Pero es un protocolo muy confiable, son 128 canales, 64 bidireccionales, 64 de ida, 64 de vuelta. Y de verdad es de los protocolos más confiables de transmisión de audio que existen ahora mismo. Es innato y es aceptable por la industria, o sea que no, sí, si no hay necesidad de entrar en los particulares de Dante, para, Switch, obviamente para, exacto, correcto, pues es una solución que está dentro del ecosistema ya diseñado de Soundcraft. Dicho correcto. eso, mencionaste el otro que es el Bluelink. Yo creo que muchos de los que están por ahí conocen el Bluelink. Se parece mucho al MADI, en resumen. Obviamente es otro protocolo que acarrea esas mismas características. Luis, ¿quieres entrar brevemente para repasarlo y seguimos por aquí de camino, obviamente, con los controladores de monitor? No. No, ok. Pues no, seguimos. Vacilando. lo cojo en serio, o sea, lo tomo en serio. No, Bluelink es propietario de BCS, o sea que le pertenece al grupo Harman. Son 256 canales de audio a 48 kHz, 128 canales a 96. Como bien dijo Ángel, es como el MADI, es punto a punto. Tiene que ir de unidad Bluelink a unidad Bluelink. No puede haber switches, hop ni nada por el medio. Viaja por un cable categoría 5, 5E, ¿verdad? O 6, el que ustedes quieran, pero no vas a obtener un beneficio gigantesco por irte a un cable más costoso o más robusto. Distancia, la misma distancia que el cable de red, 100 metros, distancia máxima. Y es un protocolo que a Harman no le cuesta nada porque Harman es el dueño de este protocolo. No es como un Dante o un Cobranet o un ABB, que por el cual se paga un licenciamiento. Y en mi experiencia personal, pues es un protocolo sumamente robusto, sumamente confiable. Como yo tiendo a decir, mira, una vez funciona, o sea, no falla. O sea, y cuando digo una vez funciona, es si de arranque funcionó, no te va a fallar. Es básicamente un plug and play en el sentido de que si por alguna razón se desconectó el cable, cuando tú lo vuelves a conectar, él no pierde su configuración, él simplemente vuelve y restablece los puntos y continúa. O sea que sí, lo apoyo 100%. Es básicamente de las cosas que utilizo casi todos los días. Gracias a ambos, obviamente, por la explicación de los protocolos, porque hoy día todo tiene un protocolo o un segmento de comunicación. Y lo que quiero traer a colación, que ya una vez más, este tipo de protocolo viene con los equipos de nosotros integrados, así que no hay un costo adicional por el mismo, comparado una vez más con Dante. Una vez más, hay proyectos que si te solicitan Dante, bienvenido. Tenemos también las herramientas para desarrollarlo. No robo más tiempo, Ángel. Adelante con tu presentación. No, tranquilo. Este asunto de los Personal Monitoring Controller son muy solicitados hoy en día en las iglesias. Las iglesias se están moviendo
en el aspecto tecnológico muy rápido. Así que esto es algo que le pueden ofrecer a sus clientes a ojo cerrado, como decimos nosotros. Es un producto bien confiable, de buena calidad de sonido. Nosotros hemos hecho comparaciones con Avion, con el sistema nuevo, creo que es el 320, y el PMC, su construcción sobre todas las cosas y calidad de sonido es superior. Muy buen producto. Así que yo les recomiendo de verdad que lo utilicen en sus proyectos. Esto es uno de los proyectos que estuvimos trabajando recientemente, CBT1000 con su extensión. Aquí utilizamos amplificadores CDI, que vamos a ver más adelante. AC1826 de JBL, excelente parlante, bocina, su waveguide, guía de onda, se puede rotar, lo que la puedes poner de cualquier manera, vertical, horizontal. Excelente producto. En esta instalación tenemos de main la CBT1000 con su extensión de bajo, y como a unos 30, 40 pies podemos decir, tenemos una CBT1000 sin extensión de bajo en el proyecto. Y les decimos que con la CBT1000 del frente entendíamos que era suficiente. Habría que trabajarlo un poco más alto en volumen, pero la cobertura era impresionante. Ángel, una pregunta. Sí. Yo no he podido apreciar la CBT1000 en este tipo de ambiente, de casas de adoración. ¿La estás utilizando para voces solamente o también estás utilizándolo para el refuerzo de la banda? ¿Cómo la estás implementando? En este caso tenemos un full band, tenemos batería, bajo, guitarra, tenemos sección de vientos, tenemos piano, teclado, y la estamos usando full. Estamos reforzando los bajos con unos SRX 818 sencillo 818, para darle un poquito más de extensión a las frecuencias bajas. Pero se está utilizando para una banda grande, y responde espectacularmente bien la CBT1000. Impresiona, realmente es un producto de esos productos que tienen un wow factor, que tú no piensas que la bocina va a sonar de esa manera, pero cuando la escuchas te impresiona muchísimo y cómo reproduce y cómo transfiere la bocina. Es excelente producto, excelente. Te pregunto porque es que una vez más, muchas personas a veces por la percepción de lo que están viendo de frente, rápido descartan este tipo de tecnología como que no es suficiente. O sea, siempre quiere ver el típico line array y mientras más grande, pues entienden que eso hace mejor el trabajo. Y una vez más, que ustedes, a base del diseño y la implementación, y que ustedes puedan dar fe de que este tipo de sistema funciona con esas cualidades y características, es fabuloso tener esa opinión por parte de ustedes. Mira, aquí nosotros fácilmente hubiésemos podido sugerir un line array, pero ¿qué iba a pasar? Iba a romper con el asunto estético de la iglesia. Un line array iba a ser demasiado evidente, iba a obstruir también la visibilidad del altar, porque en la parte de atrás del altar de esta iglesia va la coral, que es una coral como de 60 personas, 70 personas, es grande. Así que un line array no podía ser la opción de nosotros a sugerirle al cliente, porque primero estéticamente se iba a ver fuera de lugar. Segundo, iba a causar distracción, obstrucción. Así que optamos por utilizar esta CBT1000, y realmente no nos arrepentimos. Es excelente producto, dispersión de sonido espectacular, presión sonora espectacular, y va a tono con el edificio, con la estructura, que es algo que también nosotros buscamos cuando estamos trabajando los proyectos, de no afectar más allá de la estructura del lugar, que visualmente no te cause
una distracción lo que estemos instalando. Esto que tenemos aquí es parte de lo que estamos... Disculpa. Sí. Perdona que te interrumpa. Por cuestiones de eliminaciones de tiempo, necesitamos ir más o menos haciendo un wrap-up. No lo tomen a mal. Pero obviamente, allotted time está corriendo. Sé que mucha gente quisiera seguir extendiendo el tiempo, pero nada, para que lo tomes en consideración. Pues voy a brincar este slide y voy a ir a la parte de los anexos o la distribución de audio, que también trabajamos mucho en las iglesias. Esto es un cuarto de cuidado de niños donde nos pidieron que querían escuchar lo que se está generando en el culto, el audio en el nursery, pero que ellos pudieran tener control del volumen o poner una música de manera independiente. También que no fuera invasivo, que no querían bocinas en las paredes ni nada. Pues aquí utilizamos las Control 47 LP con este mixer amp, el BMA de JBL. Excelente elección para las cosas porque pasa desapercibido el sistema, se escucha muy bien. Y por aquí vamos. Esta es otra iglesia que está en agenda, que se va a trabajar también. Entendemos que con CBT, pero ya ven, es más tradicional. Aquí no podemos colgar online array, va a causar mucha distracción, etcétera. Así que pues, vamos a dejarlo hasta aquí, que ya le hemos robado 11, 12 minutos adicionales de lo que teníamos pautado. Así que gracias por su atención. Ha sido, verdad, un privilegio poder compartir con ustedes. Me pueden conseguir a través de José Valcárcel o de Luis Alfonso o de Nick también para cualquier duda o pregunta puntual. Así que muchas gracias por la invitación a Nick y a José también. Antes de cerrar, muchísimas gracias a usted. Síguelo, José. Antes de cerrar, nuestro más, ¿qué te puedo decir? Agradecimiento, tanto de la familia de AVE como nosotros acá en Harman, de que ustedes en Novos hayan sacado el tiempo y el profesionalismo que han demostrado en el día de hoy, una vez más para este tipo de vertical de mercado, que sé que una vez más está en mucho auge. De nuestra parte, de verdad, me siento bien orgulloso y bien contento de los éxitos que ustedes han conseguido aquí en Puerto Rico y una vez más, estamos aquí para seguir ayudándolos y seguir fomentándolos, obviamente. Así que gracias mil de verdad, de todo corazón. Luis, ¿algo más que tú quieras aportar? No, ¿qué voy a decir? Son mis dos hermanos, tú sabes. Básicamente, créanme, son dos individuos con una cantidad de experiencia gigantesca, muchos años de trayectoria y una actitud sumamente profesional y muy orgulloso, muy excelente en su trabajo. Muy excelente con ellos mismos. Así que gracias una vez más. Permíteme, Nick, 2 minutos. Si me le abres el micrófono a Iván. Iván. Ya lo abrí. Sí, vamos a retomar este tema, que es el tema rapidito del rigging, para ver el punto de vista de él, y perdone que enfatice en eso, pero sí, sigue siendo importante. Iván, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, dígame usted. Te oyes bien lejos. Bueno, estoy por acá por Juncos, Puerto Rico. No, esa parte yo la conozco. Pero te oyes lejos dentro de la llamada. Prende el lira. Necesitas un lira. Está así. Bueno, no sé si... Yo creo que estabas como parte de la conversación sobre, obviamente, consideraciones en el momento del rigging. Y tú que vienes de ese ambiente principalmente de iluminación, no sé si tengas alguna recomendación adicional a las que se mencionaron, para que obviamente las personas que están con nosotros pues se lleven también eso en consideración y lo tengan en mente. Bueno, lo importante del factor rigging es la seguridad. Tenemos que siempre pensar en seguridad. No porque queramos poner la bocina en X punto quiere decir que sea el sitio más seguro. Así que primero sobre todo seguridad, y que por lo general en el rigging queremos tener un factor de 8:1 cuando estamos hablando de instalaciones que están encima de las cabezas de personas o cerca de, por cualquier cosa de un accidente. A veces el punto más estético no es el que queremos, pero si es la seguridad, ahí es donde debemos de
de enfatizar de poner nuestros equipos. Okay. Bueno, agradecido por el comentario. Una vez más, Ángel Edwin, agradecido de todo corazón por parte de nosotros. Nick, puede cerrar. ¿Algo más? Bueno, no, sí, claro. Muchísimas gracias a todo el equipo. La grabación lo voy a actualizar y enviar a nuestro equipo. Ustedes van a recibir los asistentes un correo de resumen, un follow-up de parte de nosotros de Audio Video Export. Yo creo que la parte más importante, el takeaway más importante es que cada proyecto, cada casa de adoración, iglesia, lo que sea, es diferente y distinto. Cada uno con diferentes necesidades, cada uno con diferentes presupuestos, y el equipo no solamente de Harman, pero también de Audio Video Export, estamos aquí para apoyarles y guiarles en la dirección correcta. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a Ángel y su equipo para mostrar diferentes opciones. Estamos aquí a todos nuestros asistentes y que tienen un buen día. Gracias, Nick. Buenas tardes.